gracias. Es para mí, como vuelvo a repetir, un placer estar con ustedes. Siempre establecer los enlaces en los cuales uno puede, pues, comunicarse, fomentar la divulgación, pues siempre será interesante y nos llenará siempre de un gran gusto y una gran alegría poder enlazarnos. Nunca va a ser igual el mundo después de esta pandemia, como no lo fue hace mucho tiempo en otras pandemias, y me parece que lo mejor de cada uno de nosotros ha salido. Si bien es cierto, no podemos, vuelvo a repetir, congratularnos por esto, no es ni siquiera una felicidad. Sí descubrimos algunas fortalezas y algunas debilidades, y esta es una de estas fortalezas, que los enlaces se hicieron más robustos, que la transmisión de la información ahora puede llegar a mucho más gente porque estamos enfocados en ella. Y por supuesto, una de las formas es enlazar a instituciones, comités y obviamente, vuelvo a repetir, comités de investigación y en este caso los consejos de ciencia y tecnología de los diferentes estados de los que se conforman todo el país, pues obviamente para mí siempre es un honor. ¿Y qué más que empezar con esto del código de barras? Antes de comenzar en el tema, solo para ubicarnos, el Instituto Politécnico Nacional tiene en diferentes estados, cerca de 24 estados, alguna representación, ya sea en diferentes áreas de su quehacer, académico, científico, de vinculación, de integración social, etc. Uno de esos lugares o estados es Tamaulipas, en donde se encuentran dos centros de investigación. Uno se encuentra en Altamira, Tamaulipas, casi pegado a Tampico, a Madero, y el otro se encuentra en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Este centro tiene ya muchos años en la localidad, prácticamente va a cumplir 21 años, 22 años en este lugar, y la verdad es que nosotros hemos formado parte ya de la cultura científica que se encuentra en esta frontera, pensado en un tema muy innovador que fue la biotecnología genómica. Durante muchos años se ideó la manera en la cual este instituto, a través de este centro, pudiera hacer su sinergia con los Estados Unidos. Si ustedes pueden ver, esta es como la línea divisoria, perdón, este es un canal que divide a Reynosa, y esta es la línea divisoria, donde está el río Bravo, que divide Estados Unidos de México y en particular Texas de Tamaulipas. Y nosotros estamos en un punto estratégico definitivamente. Como podemos observar, estas son algunas de las instalaciones externas de nuestro centro, el cual estamos orgullosos de formar parte de él y obviamente ponemos a la disposición de, pues, muchísimas personas, sobre todo el área de divulgación, el área docente, el área de investigación. Tenemos maestría y doctorado en áreas que son en la biotecnología genómica, más o menos es temático nuestro centro, biotecnología genómica, y el doctorado en ciencias en biotecnología, que el cual compartimos con otras 6 unidades y que nuestros alumnos pueden, digamos, distribuirse, irse a través de varias unidades académicas a lo largo del país. Una sede está en Sinaloa, otra sede está en Tlaxcala, otra está en Durango, la de Tamaulipas y 2 en la Ciudad de México conforman lo que serían prácticamente nuestras 6 sedes. Ahí está nuestro enlace por si en algún momento quieren entrar. ¿Cómo empezó la historia? Porque bueno, cuando me propusieron el tema, yo dije, ¿qué les contaré de esta historia? ¿No? En principio, mi área de trabajo normalmente es el área de salud, el área de investigación en diagnóstico molecular en enfermedades humanas. Sin embargo, en aquel 2008, fuimos invitados a algún grupo de investigadores a escuchar precisamente a una serie de personas que trabajaban en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, en el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, junto con el área de parques y biodiversidad
del gobierno del estado de Tamaulipas. Entonces llegaron en una visita buscando pues esa correlación y ese interés que pudiéramos tener en áreas ambientales en principio, ¿no? Nos expusieron la agenda y los temas ambientales y particularmente los de vida silvestre eran los que ellos traían. Yo, como les comenté, empecé esta idea saliéndome un poco de la zona de confort del área de diagnóstico molecular en enfermedades humanas y decidí tomar uno de los temas emblemáticos en el Estado, en el cual en ese momento las autoridades de ese momento decían que iba a formar parte del escudo del Estado. El escudo del Estado tiene, digamos, una silueta de una industria, una silueta de un cerro, la ganadería, la agricultura. Y le querían agregar, o no sé si quitar y agregar, la silueta de una tortuga, y una tortuga marina en particular. Entonces, digamos que con esta idea yo preparé un, un resumen, digamos, un poquito pequeño, digamos, para el resumen que ellos querían. Sin embargo, toqué el punto que ellos estaban buscando, que era sobre tortugas marinas y en particular sobre una tortuga que es la que habita aquí en Tamaulipas, que es la tortuga lora, y su nombre científico es Lepidochelis kempi. Bien, también quiero decirles que estoy ligado con la península de Yucatán, ¿no? Un poco, porque en el 2010, 2 años después, tuvimos una reunión allá en el Centro de Investigación de Ciencias de Yucatán, en el cual, pues en una plática, en una cena, ellos me dijeron que iban a empezar a trabajar también con tortugas marinas, pero de una especie que está, digamos, que anida en Campeche, ¿no? La famosa tortuga carey. Entonces, en esa plática, nosotros propusimos una serie de ideas y en ese momento se me ocurrió, en el 2010, se me ocurrió hacer el código de barras de todas las tortugas marinas que anidaban en México. A los colaboradores les interesó, sin embargo, ellos estaban enfocados en su tortuga carey y pues hasta ahí se quedó la primera parte. Para hacerles una cronología de qué es lo que hemos hecho a lo largo del tiempo y situarnos en este momento, pues obviamente nuestro primer permiso fue después de aquella reunión con aquellas personas del gobierno de Estado, el primer permiso de colecta, 2008-2010. Tuvimos nuestro primer proyecto en el IPN sobre tortugas marinas. En el 2011 tuvimos nuestro primer alumno de maestría graduados. En 2015 tuvimos un proyecto internacional con la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos. Tuvimos en el 2016 el primer artículo científico. En el 2016 también tuvimos el ingreso de nuestra primera alumna de doctorado. Nuestros primeros resultados fueron expuestos en el 2018 en Kobe, en Japón, en un congreso internacional de tortugas marinas. En 2019, nuestras primeras alumnas de licenciatura, 2 en particular, se graduaron. En el mismo 2019 viajamos al Congreso Internacional del Código de Barras en Trondheim, Noruega. Y así hemos tenido una serie de productos. Y este 2021, ni se diga, parece que la pandemia nos ayudó a sentarnos, a pensar, a repensar. Y este 2021, yo pienso que a fin de mes se graduará nuestra alumna de doctorado que entró en 2016. Entonces, estamos cerrando todo un ciclo con artículos, con capítulos de libro, con investigación que teníamos pensado, ¿no? Código de barras de la vida de tortugas marinas. Primero empezó, le vuelvo a repetir, como una idea medio exótica, porque no sabíamos si era código de barras de tortugas marinas. Después nos dijeron que podría ser código de barras de la vida. Y al final de cuentas lo dejamos un poquito, algunas partes, las dejamos en código de barras de DNA de tortugas marinas. Así que ¿eh? Se cortó. Bueno, sí me oyen, ¿verdad? Fuerte y claro. Sí, gracias.
Y entonces, básicamente, transformamos esa idea general a una idea un poco particular de las tortugas marinas. Para no abrumarlos mucho con esto de las tortugas, porque finalmente puede ser todo un tema cada una de ellas, quiero comentarles que hay 7 especies de tortugas marinas en el mundo, y de esas tortugas marinas, 6 de ellas anidan en nuestro país, ¿verdad? La que le llaman la tortuga laúd, que está aquí, la tortuga lora, la tortuga golfina, ¿sí? La tortuga verde. Y aquí quiero detenerme en esta tortuga verde, porque realmente se piensa que esa tortuga verde puede estar dividida en 2 tipos de tortugas o 2 especies de tortuga. La negra del Pacífico Oriental y la verde del Atlántico. Tenemos ya un artículo científico publicado sobre esto para discutirlo. Vuelvo a repetir, la carey y obviamente la tortuga caguama que le llaman. Y hay una que no anida en nuestras playas, que es la tortuga plana, que anida principalmente en las costas de Australia. Esta característica de anidar solamente en una zona geográfica se comparte con la tortuga lora, con la Lepidopteris kempi, que solo anida o que anida principalmente, llamémosle así, en las costas de Tamaulipas, en el santuario de Rancho Nuevo, Tamaulipas, municipio de Aldama. Esto queda, digamos, hacia el sur, considerando la frontera entre México y Estados Unidos, hacia el sur de Tamaulipas, rumbo a Tampico, por así decirlo, y realmente nosotros consideramos que es emblemática y así es como les comento, empezó todas las características de la investigación. Esas dos tortugas, la golfina y la tortuga lora, tienen otra característica que las hace y las distingue de las demás. Esas dos tortugas anidan lo que sería prácticamente en arribada, es decir, utilizan una estrategia de conservación que les permite a las tortugas anidar casi al mismo tiempo, es decir, en el mismo horario, vamos a llamarle así, y masivamente. Otras tortugas pueden anidar en el mismo horario, sobre todo en la tarde, noche, madrugada, pero anidan, digamos, esporádicamente. Y esas dos tortugas, pues prácticamente anidan masivamente. La tortuga lora en particular, esta que está aquí, la que les muestro ahí, pues ella tiene una población aproximadamente de 14,000 eh, hembras anidadoras, y pues esta tortuga golfina en las costas de Oaxaca, pues puede tener hasta millones, en principio, de huevos y cientos de miles de tortugas anidando a lo largo del año en 2 o 3 veces en arribadas gigantescas, ¿no? Uno de los problemas de las tortugas en general, pues ha sido el uso, llamémosle así, indiscriminado de la misma en diferentes vertientes, ¿no? La primera que podemos considerar y ver es a lo mejor su consumo como alimento, llamémosle así, ¿no? Eh, Tradicionalmente muchos lugares en este país la han usado como alimento exótico, como alimento tradicional, y pues bueno, puede ser que no hubiese estado mal. El problema es la cantidad que en algunas épocas se consumieron de ella, y eso provocó finalmente pues una disminución en su población, ¿no? Otra de las consideraciones es la captura incidental, es decir, cuando los pescadores avientan sus mallas y sus redes, pues no es una red selectiva, y muchas de las tortugas pueden quedarse atoradas en la malla, pueden quedarse atoradas en la red, y eso provoca que las tortugas se ahoguen, es decir, que no respiren, se ahoguen, y que al final de cuentas eso produzca como tal una consideración que sería una pérdida por pesca incidental de esas tortugas. Otra de las cosas, pues finalmente es para, digamos, como ornamento en algunas especies, en particular como la tortuga carey, el color, la forma en que tienen ellos su caparazón les puede ayudar para que esa tortuga relativamente pueda ser utilizada
por artesanos y prácticamente utilizarse en diferentes cosas, desde botones hasta broches, no sé, esculturas, figuras. Eh, Cuando visitamos Japón, nos enseñaron una muestra de todo lo que se hace con la carey y realmente bueno, es impresionante por un lado, es nostálgico por otro, sin embargo también nos explicaban ellos que tenían granjas de carey que finalmente podían servir como parte de, digamos, de la reproducción, uso comercial de las partes de la tortuga. Entonces, una serie de factores, tanto antropogénicos como naturales, pueden llevar acá, pudieron llevarse a cabo de tal forma que muchas de las poblaciones de las tortugas en general provocaban su disminución y por lo tanto que estuvieran en peligro, ¿no? Esto nos lleva al siguiente paso, un paso que nos deja en particular la tecnología, una tecnología que sirvió para los humanos y que actualmente sirve para el análisis, estudio de diferentes organismos en el mundo. Y esto puede ayudar a hacer una detección, un inventario de todo lo que sería vivo en términos generales. Entonces, de ahí deriva la idea principal de nuestro trabajo, el código de barras de la vida, IBOL o IBOL, y aquí está su sitio por si lo quieren visitar. Se ha ido transformando la idea inicial o particular con todo lo que sería la idea final de este trabajo. Pero al final de cuentas lo que querían era hacer un inventario molecular de las especies. Y este es, en términos generales, lo que se utiliza, ¿no? Un espécimen, la extracción de sus ácidos nucleicos, el material genético, que es el DNA, se secuencia, es decir, se obtiene la secuencia de la cual está constituido y se almacena en un sitio, en una base de datos. Eso se hace para todas las especies y eso incluye obviamente a las tortugas marinas. Pero no solamente los organismos animales, llamémosle así, pueden ser utilizados para el estudio. Puede haber estudio de plantas y para ese estudio se utilizan marcadores muy particulares. Puede haber el estudio de animales, insectos, donde se usa otro marcador. Este es el marcador que nosotros usamos para ese estudio. Y finalmente para hongos, que tienen diferencias entre plantas y animales, por así decirlo. Y este es un marcador que se utiliza para el estudio. Así pues, muchas de las partes se llevan a cabo en esta plataforma que le llamamos base de datos, que es una librería. Toda la información que nosotros obtenemos a partir de las muestras biológicas se suben a esta librería y se hacen en algún momento de la investigación, se hacen públicas y al hacerse públicas, pues uno las puede consultar, las puede descargar, las puede analizar y comparar contra sus datos obtenidos y obviamente ver si se parecen, si no se parecen, si son nuevas, si son ligeramente diferentes, si son completamente diferentes. En el dado caso que no hubiese la especie jamás reportada, pues entonces también esta librería nos va a señalar que nunca antes se había reportado y en términos generales, pues estaremos por primera vez subiendo la secuencia de un organismo determinado a esta base de datos. La base de datos, para que sea un código de barras de la vida, requiere, entre otras cosas, una foto del espécimen, cualquiera que sea, vivo o muerto. Requiere también una secuencia, que es esta secuencia que está aquí, que estoy señalando con el cursor, ¿verdad? Y además se requiere, entre otras cosas, la posición georreferenciada de donde se tomó el espécimen, ¿no? Y entonces con eso ya estoy creando, ahora sí, un código de barras. En esta base de datos, si ustedes pueden observar por esta zona, prácticamente hay cerca de 9.5 millones de secuencias, algunas más abundantes que otras, es decir, algunas especies más abundantes que otras. Sin embargo, en el caso de las tortugas marinas, hay
escasa información pública de esas secuencias. Puede ser que no exactamente en el nivel privado haya pocas, pero públicamente hay pocas. ¿Eso qué nos dice? Pues que estamos ante una oportunidad de generar las secuencias de las tortugas que anidan en México. Bien, esta es otra vista de lo que estaba comentando. Pero, ¿qué es un código de barras de la vida? O la técnica que se utiliza para generar el código de barras de la vida. En la parte derecha podemos observar dos mariposas, las cuales, si ustedes pueden ver, están en un símil de barras de diferentes colores. El símil de barras quiere decir que cada color representa una base nitrogenada que conforma el ácido nucleico, el DNA, el material de la vida, y esta mariposa genera este código de barras. Esta segunda mariposa genera este segundo código de barras, que a simple vista las dos mariposas podríamos pensar, ¿verdad? O estos animalitos podríamos pensar que son iguales, ¿no? Las mismas barras, lo mismo todo. Ya que observamos su código de barras es diferente. Y cuando comparamos estos individuos contra esos otros, observamos completamente una diferencia. Y aquí está el símil. El símil es un código de barras que nosotros observamos en el supermercados. Cuando nosotros vamos y compramos algo, vamos a la caja y la caja nos dice pues que es tal producto, que cuesta tanto, que tiene fecha de caducidad tanto, que fue producido en algún lugar en particular, que fue distribuido por alguna empresa en particular, y el código de barras nos da mucha información. Ha ido evolucionando el código de barras, hay ahora códigos QR que tienen otro tipo de información encriptada, pero que prácticamente derivan de la misma idea. Estas secuencias que observamos en la gráfica anterior de colores es prácticamente nuestro código de barras que puede ser traducido en un código QR, y cada una de nuestras secuencias de cada uno de los individuos va a tener su propio QR. México es parte de una red mundial de código de barras y tiene su propio organismo, el código de barras de especies de vida silvestre de México. Bien, habíamos hablado, ahora para entrar un poquito nada más en detalle, sobre el marcador que se utiliza. Ese marcador que se utiliza está en la cadena respiratoria. Ustedes pueden pensar o decir, ¿qué es la cadena respiratoria? Prácticamente su nombre lo está indicando, sin embargo, cabe hacer mención que dentro de las células humanas o de las células animales se encuentra a su vez un organelo que se llama mitocondria. Esa mitocondria, dentro de sus funciones principales, está la de generar energía y además oxígeno, agua, dentro de sus productos finales. Y eso, por eso fue llamado cadena respiratoria. Una de sus proteínas de las cadenas respiratorias, el citocromo C, que está por aquí lo observamos, una parte importante dentro de esta cadena, pues es una región conservada, ¿verdad? Es una región conservada y que obviamente sirve para transportar, químicamente hablando, ¿verdad? Electrones, que son lo que genera el potencial eléctrico, lo que genera la energía, por así decirlo, ¿no? Aquí hay una representación gráfica de ese segmento, el cual está constituido, el segmento mitocondrial, el DNA mitocondrial, que está constituido de varios genes, que son conservados. Y esa conservación nos ayuda a nosotros para hacer la investigación correspondiente. ¿Por qué nos ayuda? Pues porque como es conservado, quiere decir que podemos nosotros comparar entre un organismo y otro. Sin embargo, no todo es conservado. Un pequeño segmento o algunas bases, es decir, algunos puntitos dentro de ese segmento son variables. Y con esas variaciones, los investigadores han hecho técnicas y procedimientos para diferenciar de un segmento, de un individuo, de otro segmento, de otro individuo. Y entonces es así como se comparan, digamos, las secuencias cada una. Bien, cuando ideamos el proyecto, pensamos y dijimos,
Bueno, primero vamos a empezar con la tortuga, que nos ha llamado la atención porque está en nuestro estado donde estamos ubicados. La tortuga lora en Rancho Nuevo. Posteriormente dijimos, pero ¿contra qué la vamos a comparar? Y así fue como buscamos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuáles sean los campamentos principales por medio de los cuales la tortuga o las tortugas anidaban, y nos encontramos con este mapa, el cual señala dentro de sus principales campamentos o los campamentos que protege el gobierno federal a los campamentos con mayor, digamos, conocimiento de las diferentes especies, y además con el conocimiento y la ayuda y el apoyo de muchos investigadores se han realizado, digamos, sitios icónicos para diferentes tortugas, como por ejemplo, podemos hablar de la tortuga negra en Colola y Maruata, podemos hablar de Mexiquillo y Tierra Colorada del Alaúd, Chacagua también, la escobilla y morro ayutia para la golfina, y hacia este lado de la península de Yucatán, lo que sería la tortuga caguama, lo que sería la tortuga carey, son las que forman parte importante de lo que estamos observando en la distribución de las tortugas, y dijimos, bueno, pues hay que buscar esos campamentos para ver si es posible obtener muestras de esos lugares. Para lograr este tipo de investigaciones hay que pedir un permiso. Este es un ejemplo de los permisos que nos ha otorgado la Dirección General de Vida Silvestre, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, en los cuales nos dan permiso para hacer investigación, y en ese permiso nos dieron la particularidad de poder obtener esta cantidad de muestras, considerando que la Dermochelis coriacea, que es la tortuga laúd, es complicada obtener sus muestras. Pues bueno, estaba más que sobrada la cantidad de muestras de tortuga laúd que solicitábamos. ¿Cómo ideamos este tipo de proyectos? Bueno, tiene sus consideraciones, sus particularidades, sus problemáticas, porque no trabaja uno en un escritorio, una parte sí, pero la gran mayoría no, en un escritorio que uno pueda decir, ya, con que yo escriba esto es suficiente y ya tengo la investigación. Aquí hay que ir al campo, ir a las playas. No siempre las tortugas marinas están, llamémosle así, distribuidas de forma tal que son fáciles de obtener y de agarrar, por decir algo, ¿no? Las tortugas verdes anidan entre las 11 y 6 de la mañana, entonces hay que patrullar las playas para obtener las muestras. Algunas llegan a medianoche, otras a mediodía, otras en la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el diagrama principal que lleva una parte de campo y una parte de laboratorio. Les voy a pasar un pequeño video que muestra unos segmentos de todo el proceso de un ejemplo que es la tortuga lora en Tamaulipas y de su arribada, que es famosa, ¿no? Aquí vemos a la tortuga, varias de ellas. Este es un segundo día de arribada, ya no se ve el primer día donde fue masivo, pero ahí donde vean todos esos montículos, ahí llegó la tortuga y anidó. Aquí podemos ver algunas llegando en el fondo de ese video y otras regresando al mar, pues obviamente para su ciclo de vida particular de esas tortugas. Entonces, digamos, nosotros tenemos que esperar hasta que la tortuga esté quieta, así como, bueno, casi como esta, para poder obtener la muestra. Una vez que terminaron de depositar sus huevos, la tortuga hembra toma su respiro y se va al mar para regresar y continuar con su ciclo de vida. Es decir, esas tortugas anidadoras nunca ven a sus crías, solo las depositan entre 60 y 100 huevos dependiendo de la especie, y tardan en eclosionar cerca de 35 a 55 días, dependiendo igual de la especie, y esto obviamente genera pues una dificultad para algunas especies. En el caso de la tortuga lora, hubo un momento en que la población alcanzó
40 y tantos miles de tortugas anidadoras y en otros casos bajó hasta 700 tortugas anidadoras. Después de 35, 40 días, la tortuga lora en particular nace, algunos nidos son protegidos, otros tantos son llevados a corral y después de 35 días nacen, se toman en unas taras, se acercan a una posición cerca del mar y se les deja pues para que ellas se efectúen la impronta que le llaman, para que huelan, sientan la arena, el olor del mar, el olor de la misma arena, perdón, y puedan obviamente regresar a su hábitat, que es el mar, y esperaríamos que cerca de 10 años más o menos, estas tortugas en particular, depende un poquito de la tortuga, pero estas tortugas en particular, pues regresaran ya maduras a las costas de Tamaulipas, se aparearan con el macho, el que por cierto los machos nunca llegan a la tierra, solamente para parearse algunas veces, y volvieran a continuar el ciclo de vida, ¿no? Esas tortugas pueden vivir entre 60 y 100 años, dependiendo también de la especie. Eh, y obviamente, pues para que alcancen esa edad madura, como les dije yo, sexualmente, pues pueden ser entre 6, 10, 12 años, dependiendo también de la especie, y eso nos va a ayudar, obviamente, a tratar de tener una serie de estrategias para poder ver cómo seguimos protegiéndolas o seguimos ayudando a que se reproduzcan, conservando las playas, no tirando, digamos, basura, no contaminando con cuatrimotos que no son necesarias en ciertas playas, dejándolas que ellas aniden de manera natural, no tratando de ayudarlas, ¿no? Entonces, me parece que este es un punto interesante. Y bueno, aquí les muestro, entonces, después de hacer, digamos, un barrido de la temporada, de las diferentes temporadas, falta actualizar con algunas muestras del año pasado y de este año, sobre todo la tortuga lora, pero finalmente, digamos que en términos generales tenemos aquí una serie de muestras, ¿no? Tenemos prácticamente 333 muestras de tortuga lora, que eso es muy importante, pero vean, a diferencia, por ejemplo, de la tortuga laúd, solamente tenemos 25 muestras, sobre todo crías muertas, de las que les cortamos las aletitas, pues una vez muertas, se desechan, se tiran, entonces aprovechamos para tomar una muestra y hacer la extracción de DNA, que por eso tenemos otra cantidad de todas las muestras biológicas que tenemos aquí, tomamos y extraemos el DNA, y estos son los diferentes lugares donde tenemos, digamos, muestras. En el caso de la península, en términos generales, para la tortuga carey, tenemos de Celestum, de Holbox, las coloradas, entre otros, el Cuyo, entre otros, de los que pudieron darnos muestras para que nosotros pudiéramos hacer el estudio. En total tenemos de DNA, tenemos 273 muestras que pueden ser lo que se llama ahora biobancos de DNA, en la cual pues ya un investigador no tiene que hacer el esfuerzo, sino simplemente colaborar con nosotros y nosotros les otorgamos parte de la muestra. Tenemos que avisar a la autoridad, por supuesto, y si queremos exportar las muestras a otro país porque los pueden investigar, pueden hacer algunos proyectos de investigación, pues realmente tenemos que sacar un permiso especial para exportación de muestras de especies en peligro crítico o en peligro de extinción. Bien, después de hacer el estudio, tenemos que hacer estudios bioinformáticos. Esos estudios bioinformáticos nos llevan a unas redes, ¿no? Nosotros agarramos las secuencias públicas, como les había comentado que hay secuencias públicas, como que nos ahorran el trabajo, las mezclamos y las pusimos aquí y pudimos observar este tipo de arreglos. Cada uno de los colores representa a una tortuga en particular y lo que tenemos en la base de datos pública es que para la tortuga laúd solamente se encuentra un tipo, una secuencia, un código. Para la tortuga lora, un código. Para la tortuga plana, un código. Pero para la tortuga
carey, podemos ver cerca de, no sé, 23 me parece, 23 diferentes haplotipos, lo mismo que para la tortuga verde o tortuga negra, por lo menos 5 haplotipos, y para la careta, la caguama y demás, 3, y para la olivácea, que es la golfina, 3. Eso es lo que hay públicamente. ¿Qué encontramos nosotros? Bueno, un poco de diferencias, habrá que corroborar algunas cosas. Hemos ido adquiriendo experiencia en estos años, ¿no? Para el trabajo, el modelaje, diferentes cosas, pero ya en general ustedes pueden ver una diferencia entre lo que se obtuvo, lo que se obtenía y lo que se puede obtener ahora, ¿no? Finalmente, en esta parte tenemos que hacer unos árboles filogenéticos. En genética se estila mucho esto, ver qué tan emparentados, es como un árbol genealógico. Este es un árbol filogenético en el cual se observan, bueno, no, a lo mejor no a ojos comunes, llamémoslo así, pero un poquito a ojos expertos, se observan cómo se agrupan las tortugas, cómo se forman ellas y se van agrupando, qué tan emparentadas están unas de otras y qué tan diferentes están con algunas tortugas que pudieran ser incluso de tierra. Y aquí en los colores, pues prácticamente nuestro trabajo podemos observar cómo la tortuga lora se agrupa una sola, ¿verdad? Y así todas las demás tortugas se agrupan una por una con ellas. Entonces, ese es el trabajo del código de barras que nos permite, por un lado, agruparlas, saber cuál es su secuencia y por otro lado, ver qué tan emparentadas están con otras especies. Ya casi para terminar, pues algunos de los productos que tenemos, algunos artículos y demás que tenemos y por supuesto un ejemplo de algunas secuencias que hemos subido de la tortuga verde que ahora se encuentran públicas, ¿no? Anteriormente había como unas 29 secuencias más 25, pues prácticamente podemos estar hablando de 54 secuencias totales de esa tortuga y así seguiremos, pues digamos, eh, enriqueciendo la base de datos pública para que otros investigadores también puedan relativamente utilizarla. Nos cambiaremos de marcador, estamos utilizando otros marcadores ahora que nos den mayor información para identificar en principio la población, si esa población está sana. Cuando una población no está sana puede presentar enfermedades, enfermedades genéticas. En tortugas puede haber dos cabecitas, nacer muertas, etcétera. Entonces, estamos tratando de buscar otro tipo de marcadores que nos den esa información. Adicionalmente, el flujo genético, es decir, qué tanto comparten esas tortugas información genética con otras tortugas o con otras poblaciones de la misma especie de otros lugares, que nos pueda decir qué tan robusta es el viaje de la tortuga y el intercambio de la tortuga. En esta diapositiva podemos observar prácticamente quiénes son todos nuestros colaboradores, tanto nacionales, institucionales, gubernamental, eh, incluso sociedad civil de diferentes lugares que nos ayudan a obtener y hacer relativamente más robusto ese trabajo.